Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no qual conversamos com pessoas que são referência nas suas áreas de atuação, são profissionais que têm uma larga experiência no ramo de atividade e também que servem muitas vezes de inspiração para aqueles que estão começando a sua carreira ou que eventualmente desejam aprofundar seus conhecimentos e até mesmo, quem sabe, mudar o seu ramo de atuação. Hoje nós temos presente conosco aqui no nosso bate-papo descontraído, diretamente de Buenos Aires, Argentina, o nosso querido professor Daniel Crespo. Professor Daniel Crespo, ele é o coordenador do curso de Direito Desportivo da Universidade de Buenos Aires, na qual eu tive a grata satisfação de ministrar uma palestra, uma aula, juntamente com o professor Christian Bijardi, que é um outro professor argentino, mas que vive na Itália e que também participa do corpo docente desse curso. E o professor Daniel Crespo é um advogado com larga experiência nas questões de direito desportivo. Antes de mais nada, Daniel, muito obrigado por participar, por aceitar o convite, para conversar conosco sobre a tua experiência de vida, sobre temas palpitantes de direito desportivo. Eu tenho certeza que a tua exposição será de muita valia para aqueles profissionais que trabalham na área ou, eventualmente, que tenham curiosidade para saber como funciona os bastidores do direito esportivo. Mais uma vez, muito obrigado. E agora eu passo a falar em espanhol com o professor Daniel Crespo, que é a sua língua mãe, até para que ele entenda de forma mais fácil as perguntas e o rumo da nossa conversa. Daniel, podemos começar? Sí, igual te entendí todo lo que dijiste en portugués. Así que, pero yo no me animo a hablar en portugués. Pero entendí todo lo que dijiste y gracias por la presentación. Sí, muchas gracias. Daniel, cuéntanos un poco cómo fue en pensar en el derecho deportivo, cuál fue tu idea, por cuáles razones empezaste en la trayectoria de derecho, como un abogado de derecho deportivo. Mira, yo originalmente me desempeñé como jugador de fútbol profesional por un tiempo en Buenos Aires y en Chile. O sea que jugué hasta que por un problema médico tuve que dejar a los 24 años. Pero ya en ese momento yo ya era abogado, me había recibido de abogado. Entonces, si bien fue muy duro dejar la práctica profesional, porque la verdad que no me lo esperaba, el hecho de tener una profesión me resultó muy útil. Y de entrada me costó insertarme, pero ya al año estaba ejerciendo en forma bastante natural. Y en verdad yo me dediqué originalmente al derecho comercial, porque me gustaba mucho el tema de sociedades comerciales y todo lo vinculado al tema mercantil. Pero como había jugado al fútbol, siempre tenía consultas, pedidos, requerimientos de ex compañeros o de gente vinculada al fútbol que me hicieron incursionar para responder a estudiar los temas de derecho deportivo. En ese momento no se hablaba de derecho deportivo. Derecho deportivo parecía que era una cosa rara. Decían, ¿cómo? Derecho deportivo, no parece serio que fuera un derecho deportivo. ¿Qué año fue esto, Daniel, más o menos? Y mira, esto es la década del 80. O sea, todavía no había un derecho deportivo instaurado. ¿Por qué te digo? Porque recién a partir de la década del 90, FIFA, la federación madre, en el sentido de que es la que está arriba en la pirámide del derecho deportivo, empieza a dictar reglamentos que pretenden de alguna manera crear un sistema universal, tanto desde el punto de vista de aplicación de principios generales, como de la cuestión del proceso, cómo llevar un proceso internacional en forma rápida. Entonces ahí empiezan a surgir los reglamentos y todas estas normas de derecho deportivo que conforman un ordenamiento jurídico paralelo al ordenamiento de cada estado. O sea, por un lado tenés los ordenamientos federativos que parten de FIFA, en el caso nuestro de Argentina, de Brasil, FIFA,
Conmebol, que es la entidad continental, y la federación correspondiente, la brasileña, la argentina. Esos tres estamentos conforman nuestra línea jerárquica en el deporte. Y esos estamentos dictan estatutos y reglamentos. Y eso es un ordenamiento federativo. Y por otro lado tenés el ordenamiento obviamente oficial y de cada país, que a su vez tienen también normas especiales de derecho deportivo. Ustedes tienen la ley Pelé, así llamada tradicionalmente, que conjuga elementos obviamente de derecho deportivo desde el punto de vista oficial. Pero también los jugadores, los clubes, los sujetos del derecho deportivo también litigan en base a reglamentos federativos. Y así llegan a FIFA, al famoso TAS, que es el tribunal mayor en materia deportiva. O sea, es un sistema complejo, pero es muy lindo, es muy variado, y yo me acerqué a él, en principio, por esto que te digo de mi relación con el deporte. Pero después en un momento, y ya estamos entrando, finalizando la década del 90, de alguna manera me di cuenta, o sí, tomé idea, de que realmente era una rama del derecho, porque se había hecho tan complejo y tan estructurado que yo dije, acá tenemos una materia, acá tenemos una rama del derecho y hay que hablar de derecho deportivo, sin ningún tipo de problema ni de vergüenza, porque ya te digo, cuando uno decía derecho deportivo, decían, no, el derecho es el derecho civil, el derecho comercial, el derecho del trabajo, pero ¿cómo hablar de derecho deportivo? Y sí, se puede hablar de derecho deportivo y hoy, ya han pasado todos estos años, nadie discute, es muy difícil que alguien discuta que el derecho deportivo es una rama del derecho autónoma que requiere un estudio especializado. Y te lo demuestran cada problema que se suscitan en los partidos de fútbol. Cada partido de fútbol termina en la cancha o termina en los tribunales. Es Sí. increíble, pero siempre hay una disputa. Y agregarle el tema del VAR, que el VAR este famoso que se aplica a los partidos televisando las jugadas, que también surge de los reglamentos federativos, porque está impuesto por FIFA. Agregarle lo del VAR, que prácticamente ahora para gritar un gol tenés que esperar ver la repetición, porque si vos gritas un gol, por ahí no fue. El Sí. otro día Colombia, en la eliminatoria del Mundial, le hizo un gol a Ecuador sobre la hora, bailaron los jugadores, bailó la gente, durante una hora estuvieron festejando hasta que el árbitro dijo, esperen un poquito, fue a ver la televisión y dijo, no fue gol. No, fue una cosa terrible, o sea, te deja temblando eso. Bueno, todo esto que hablábamos, todo forma parte del derecho deportivo, desde el VAR hasta la relación del jugador con el club, pasando por los derechos de imagen, pasando por el derecho tributario aplicable al deporte que hablan ustedes. Bueno, es algo muy complejo y muy amplio, la verdad es esa. Y Sí. estoy contento de haber entrado en ese mundo, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo, Daniel, que tú eres el coordinador del curso de posgrado? Porque esto también fue un movimiento que empezó más o menos de la mitad para el fin de la década de 90. Y no sé Sí. cuándo empezó ahí en Buenos Bueno, Aires. como te digo, como costó implantar el tema de derecho deportivo como materia, como rama autónoma, yo comencé primero con cursos que dictaba en distintas universidades privadas, en fundaciones, en cualquier lugar académico. Ya en el primer curso te digo que yo di, porque claro, armé un programa como una materia, con la parte general, la parte especial, como cualquier materia, las fuentes del derecho deportivo, como hablamos de las fuentes del derecho tributario, del derecho civil. O sea, armamos un programa. Y ya en la primer, esto arranca como programa, como materia, te diría con esta idea. El primer curso que yo doy es en el año 98, en una fundación. Claro, se armó una sala para la primer clase, que era una sala grande, pero para 30 personas,
con suerte pensábamos llegar a 30 personas. Cuando quise abrir la puerta para entrar a la sala, no podía porque estaba lleno de gente y había gente apoyada en la puerta, o sea, no podía entrar. Era un Una lío. sorpresa. Una sorpresa muy linda que motivó que saliéramos de ahí y la segunda clase ya fue en un teatro. O sea, porque había más de 100 personas. Y así fue que nos dimos cuenta de que era un área que no es fácil, porque siempre le decimos a los estudiantes, ¿no? Uno dice derecho deportivo es lindo porque hay ejemplos, hay muchos casos resonantes que son conocidos por los jugadores, por los clubes, por la importancia de los partidos, por lo que sea. Pero es tan complejo que requiere un estudio muy pormenorizado, ¿no? Y bueno, por eso están, bueno, y ser aceptado en la UBA como materia de grado ya fue difícil, pero se logró. O sea, damos la materia de grado hace 15 años más o menos. Y el posgrado, que es también un reconocimiento muy interesante, es de los últimos 6 años, Sí. en el que vos también das tu parte importante en el curso, Sí, ¿no? sí, la parte tributaria. Y es interesante porque un abogado, un estudio que trabaja con deportivo, como hay un cruce muy grande de áreas de derecho, y esto es importante que el abogado tenga conocimiento de esto. Claro. Y dónde tú piensas hoy que el estudiante o el profesional obtenga contenidos para estudios, para sus estudios? Sí, en primer lugar, yo te digo que hay que ubicarse en el... Yo, entre otras cosas, con el transcurso del tiempo, pusimos como una cuestión de orden en el programa y diferenciamos los ámbitos del derecho deportivo, porque es tan amplio que son distintos sectores, que no son sectores que están separados tajantemente, se van a vincular, pero son sectores distintos. Uno es el ámbito institucional, donde están los estatutos y los reglamentos de las personas jurídicas que componen esa pirámide del derecho deportivo. Los estatutos, los reglamentos de FIFA, de Conmebol, de la Federación Brasileña, de la Asociación de Fútbol Argentino, de todos los países. Ese ámbito institucional es muy importante porque cambia constantemente. Son estatutos muy especiales. Y vos fijate que el FIFA tiene como miembros también a personas jurídicas, que son las federaciones nacionales. Sí. Y las confederaciones continentales, como Conmebol, la UEFA, son dependencias que están en el medio entre la mundial, FIFA y las nacionales. Y en el último estamento tenés a los clubes. En primer lugar, FIFA, Conmebol, federaciones nacionales son todas asociaciones civiles. Esa es la forma jurídica, porque es así históricamente. En cambio, tratándose de clubes, la forma jurídica puede cambiar. O son asociaciones civiles o son sociedades comerciales. Pero ese primer plano, ese primer ámbito, el institucional, es muy importante. Después tenés el otro ámbito, el de la competencia deportiva. Este es un ámbito donde vos tenés que ver, cada competencia tiene su reglamento. Por ejemplo, la eliminatoria al Mundial próximo de Qatar tiene su propio reglamento. ¿Y quién lo dicta el reglamento? Lo dicta la federación, que es la encargada de la organización. En este caso será FIFA, porque es eliminatoria al Mundial. Si es la Copa Libertadores, el reglamento lo va a hacer la Conmebol. Y si es el campeonato brasileño, la Federación Brasileña. Cada torneo tiene su reglamento, que va a determinar cómo se juega, quién asciende, quién desciende, quién se clasifica. Fíjate vos, en el partido Brasil-Argentina, suspensión a los 5 minutos de juego. Mirá qué lindo tema, para lindo no porque lo que pasó, pero desde el punto de vista del derecho deportivo. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí tenés un tema típico de competencia deportiva donde chocan dos ordenamientos.
Uno, el federativo, que preveía una burbuja sanitaria por donde las delegaciones iban y volvían y jugaban tranquilamente. Pero al ir a Brasil también tenés una norma brasileña que decía ciertas cosas acerca de la procedencia de los jugadores. Si venían de Inglaterra, bueno, más allá del caso concreto que, no, que ya se va a resolver, lo cierto es que ahí hubo una discusión, se confrontó una norma nacional que debe tener preeminencia de su propio territorio con un sistema federativo de movilización de delegaciones deportivas. En cuanto al partido, la suspensión se suspendió. ¿Por qué? Porque ahí FIFA no puede decir no, se sigue porque ahí decide la autoridad brasileña. Ahora, ¿qué va a pasar con el partido? Si va a seguir, si se van a dar los puntos a alguno de los equipos, si se va a multar, todo eso lo va a decidir FIFA. ¿Por Sí. qué? Porque forma parte del reglamento para la eliminatoria del Mundial. Fíjate cómo ahí se da un ejemplo vivo y qué ámbitos del derecho deportivo están involucrados. El institucional, el de la competencia deportiva y un tercer ámbito, entre los 5 que yo tengo, el tercero que es el disciplinario. Toda esta suspensión motivó que se configurara una figura del código disciplinario, que es cuando un partido se suspende por la intromisión de un sujeto extraño. En este caso es un caso muy especial porque la intromisión fue de una persona que es miembro o tiene del Notoriedad Estado, o sea, pública. Sí, claro. notoriedad pública. Está previsto para otra cosa, son las intromisiones son cuando entra, qué sé yo, los simpatizantes, o sea, un lío bárbaro en la cancha. En este Sí, caso, la intromisión era de una persona que estaba de alguna manera representando una agencia oficial. sí. Pero es la figura del código disciplinario y es lo que hoy está a resolver en FIFA. ¿Y quién va a resolver eso? La Comisión Disciplinaria de FIFA. La suspensión del partido la decidió la autoridad brasileña y eso no hay dudas, porque no puede estar por encima un reglamento deportivo. Pero la decisión deportiva sobre cómo continúa esto la tiene el estamento deportivo. O sea, me salió este ejemplo para darte una idea en el plano práctico, ¿no? Sí. Y mira qué interesante, Daniel. Estamos acá hablando de más de ordenamiento jurídico. Y a mí me gustaría oír tu opinión como con una persona experiente en la área. Estamos viendo un movimiento transnacional de cambio de jugadores, de entrenadores para otros países y hay que tener un conocimiento, al menos contactos con profesionales de otros países. ¿Cómo te parece esto en términos de un mercado de trabajo para profesionales en esta área? Mira, si, el tema de una de las notas del derecho deportivo es la internacionalidad. Y más para los clubes de los países como los nuestros, que son exportadores de jugadores. Nosotros tenemos, de acá salen los jugadores, después se lucirán en otros lados, pero de acá salen, ¿no? De nuestros países. Un plano es el plano de la celebración de los contratos. Ahí el abogado brasileño, el abogado argentino, si su jugador o el club que representa realiza una transacción internacional, irá él porque tranquilamente puede representar en el exterior a su cliente, digamos, porque son contratos bastante similares en su confección y quizás requiera un asesoramiento en el plano tuyo, o sea, en el ámbito tributario, porque el jugador dice, ¿yo cuánto voy a ganar? A mí decime lo que me queda en el bolsillo, no me vengan con cosas. Entonces, esa explicación en cada país a veces genera que nosotros también consultemos a un especialista general, porque muchos como ustedes tienen experiencia en distintos ordenamientos, pero ahí se requiere. Pero lo demás, el asesoramiento del abogado especializado en estos contratos es suficiente. Son contratos especiales donde hay cláusulas. Todos los contratos son contratos de duración, o sea, son contratos
que trascienden en el tiempo. El contrato laboral, el contrato del representante con el jugador, salvo el contrato de transferencia entre clubes que es instantáneo. Para el asesoramiento en el contrato, con la especialización basta y no son contratos que salen de lo común, pero obviamente tienen sus cosas. Ahora, una cosa importante, sí que es importante, es determinar en el contrato, de acuerdo a lo que convenga al cliente, cuál va a ser la legislación aplicable en caso de conflicto y qué tribunal va a decidir en caso de conflicto. Porque así como conviven dos ordenamientos, también tenemos dos posibilidades de ir a la justicia. La justicia ordinaria del país donde se resuelve o donde se desarrolla el contrato, o la justicia deportiva. Porque si es un tema internacional, tenemos abierta la posibilidad de reclamar en FIFA. ¿Por qué conviene a veces la vía internacional? Porque el abogado brasileño o argentino que intervinieron en el contrato, si hay conflicto, pueden tramitar esa vía internacional sin moverse de su estudio en Brasil o en Argentina. En cambio, si pones la justicia ordinaria del país de que se trate, vas a tener que recurrir a un abogado de la matrícula de ese país. Sí. Para pasar por FIFA y luego en apelación al TAS, lo puedes hacer casi todo de tu estudio, por vía mail en este caso. Sí. Y las audiencias, como la que estamos haciendo ahora, en esta etapa. A veces hay que trasladarse para una audiencia solamente en el TAS. Pero con eso te digo, en el ámbito contractual y litigioso, que serían los otros dos ámbitos del derecho deportivo. Sí. Institucional, competencia deportiva, disciplinario, contractual y litigioso. Y todos se mezclan. Pero los identifico porque eso nos ayuda a ubicarnos. Sí, sí. Y Daniel, para terminar nuestra conversa, ¿qué consejos tú darías a los profesionales que están empezando en esta área? Y además de ser un alumno de la UBA en el posgrado deportivo, pero ¿qué consejos tú podrías dar a los profesionales? Mira, en principio, como el derecho deportivo es complejo, el profesional que intervenga en este ámbito tiene que tener un conocimiento bastante sólido del derecho laboral y del derecho civil y comercial. No te digo una especialización concreta, pero tener conocimiento, porque el derecho deportivo se compone por normas que tienen fuentes en esos derechos tradicionales. Ahora, una vez que tenés esa formación, o podés perfeccionarlo, estudiar lo concreto del derecho deportivo. Por ejemplo, yo puedo ser especialista en derecho laboral, y es bueno que lo sea, pero para tratar un tema de contrato jugador-club, tengo que conocer la legislación especial de derecho deportivo, que como dijimos tiene dos fuentes, la estatal, en el caso de Brasil la ley Pelé, pero también todo el tema reglamentario de FIFA, por si la cuestión es internacional. O sea, en principio yo le diría que el derecho deportivo requiere realmente un estudio bastante intenso, pero que también es divertido. Y también para conseguir el trabajo profesional es un medio no reducido, pero que hay que también establecer los contactos. A veces los propios cursos e ir a las cuestiones académicas siempre tejen lazos entre profesionales y Sí. posibles clientes. O sea, es un ámbito muy lindo de actuación. Sí. Pero hay que estudiarlo. Es interesante y difícil, más o menos. Sentido común, porque el derecho en definitiva tiene que ser sentido común, más Sí. allá de las particularidades, ¿no? Sí. Daniel, mucho gusto hablar contigo. Fue una Bueno, experiencia muy agradable. Tengo certeza que los profesionales, los alumnos que están nos oyendo y nos mirando
tuvieron una oportunidad única de te oír, de tener una idea de cómo es trabajar en Argentina con este tema deportivo, como profesional, con un reconocimiento. Y te agradezco mucho la participación y puedes tener certeza que vamos a charlar de nuevo, porque las personas que están nos mirando y oyendo van a pedir que tú vengas de nuevo a traer tus conocimientos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a vos y nos vemos en el posgrado, en la próxima clase tuya. Ok, será un placer. Muchas Bueno, gracias, un gran abrazo. gracias, Chao, buenas Daniel. tardes.